A mayor marco temporal, mayor importancia daremos a la línea de tendencia. Una línea de tendencia en un gráfico semanal identifica una tendencia más importante que una línea de tendencia diaria. Una línea de tendencia en un gráfico diario identifica una tendencia más importante que una línea de tendencia horaria, y así sucesivamente. Puntos de giro o swing points. Los swing highs y swing lows, también conocidos como puntos de giros, representan niveles de soporte y resistencia que se calculan utilizando un método de reconocimiento de patrones muy simple pero tremendamente efectivo. A través de estos niveles podremos desarrollar un sistema de análisis que nos servirá para conocer rápidamente cuál es la tendencia actual del mercado y cuáles son sus posibles puntos de giro. Esta es la mejor forma que he encontrado para identificar cuál es la dirección del mercado y definir si es alcista o bajista. A continuación vamos a ver cuáles serían las condiciones que necesitaríamos para identificar un swing high, punto de resistencia, y un swing low, punto de soporte. Un swing high, SWH, es formado cuando el máximo de una barra es mayor que los máximos de un número de barras anteriores y posteriores a dicho máximo. De esta forma se crearía un SWH en el máximo de la barra que cumple las condiciones. Un swing low, SWL, es formado cuando el mínimo de una barra es menor que los mínimos de un número de barras anteriores y posteriores a dicho mínimo. De esta forma se crearía un SWL en el mínimo de la barra que cumple las condiciones. A continuación podemos ver un ejemplo de un SWH y un SWL con 3 barras, pero bastaría con solo una barra a cada lado. 32. Tendencia alcista. En el curso de una tendencia alcista la línea de tendencia tiene pendiente positiva. Para trazarla, necesitaremos localizar dos SWLS significativos en el gráfico, donde el segundo sea mayor que el primero. La línea de tendencia provisional será la que una estos dos puntos. Si más tarde, un tercer punto SWL se apoya sobre la misma línea, diremos que la línea ha sido confirmada. Una tendencia alcista sana y fuerte se caracteriza por puntos SWLS cada vez más altos. Como veis en el gráfico de abajo, un mercado en tendencia nunca se mueve en línea recta, ver teoría de ondas de Elliott, sino que está formado por movimientos impulsivos en dirección de la tendencia y movimientos correctivos en contra de la misma. 33. Tendencia bajista. La línea de tendencia de un mercado bajista tiene pendiente negativa. Para trazarla buscaremos dos SWHS significativos en el gráfico, siendo el segundo menor que el primero. Si más tarde, un tercer punto SWH se apoya sobre la misma línea, diremos que la línea ha sido confirmada. Una tendencia bajista sana y fuerte se caracteriza por puntos SWHS cada vez más bajos, ver puntos 1,2, 3, 4 y 5 en la figura de abajo. 34. La línea de tendencia es una herramienta muy útil a la hora de evaluar el estado actual de la tendencia. Sin embargo, utilizada incorrectamente puede inducirnos a error y provocar muchas señales falsas. Por este motivo debemos utilizar las líneas de tendencia como una herramienta más de nuestro sistema que nos ayude a confirmar o filtrar las posibilidades de giro o continuidad del mercado. Las líneas de tendencia no deben utilizarse como criterio definitivo, aunque conviene tenerlas en cuenta como señal de advertencia. Esta advertencia puede decirnos que la tendencia actual continúa vigente, o por el contrario que su fin puede ser inminente. Antes de valorar una línea de tendencia debemos interpretar bien su función y trazarla correctamente. Para ello tendremos en cuenta las siguientes características. 1. Rotura. 2. Puntos de toque. 3. Distancia entre puntos. 4. Ángulo. 5. Canalización.
Propiedades de una línea de tendencia. Rotura. Una línea de tendencia ascendente constituye un nivel de soporte del mercado. Mientras la cotización lo respete, podemos considerar que la tendencia goza de buena salud. Por el contrario, una rotura de la línea nos indicaría que la demanda se está debilitando y que un cambio de tendencia puede ser inminente. La línea de tendencia descendente determina un nivel de resistencia del mercado, mientras la cotización respete este nivel podemos considerar la tendencia bajista vigente e intacta. En cambio, si la cotización viola con claridad la línea de tendencia, las posibilidades de producirse un cambio de tendencia aumentan sensiblemente. 35. Una violación temporal de la línea de tendencia que no se confirma con un cierre de vela no debe valorarse como definitiva. Puede tratarse de un movimiento exagerado y puntual del mercado. No obstante, aunque el trazado de una línea de tendencia admita cierto grado de interpretación, debemos ser cuidadosos y no demasiado imaginativos. 36. Una línea de tendencia no es un suelo de cristal bajo el mercado, una fractura y adiós. Es más bien como una cerca en la cual los alcistas o los bajistas pueden apoyarse. Pueden incluso violarla un poco sin abatirla. De la misma forma que los animales pueden sacudir una cerca. Una ruptura de línea de tendencia solo es válida si los precios cierran al otro lado de la misma. A menudo, tras la ruptura de una línea de tendencia muy empinada, los precios crecen de nuevo, tantean su antiguo máximo y tocan su antigua línea de tendencia creciente, desde abajo. Cuando eso ocurre, tiene usted entre manos una oportunidad casi perfecta para vender al descubierto. Puntos de toque. A mayor número de toques del precio sobre la línea de tendencia, mayor relevancia tendrá como soporte o resistencia. En cualquier caso, debemos tener presente que no siempre es posible trazar una línea de tendencia con más de 2 puntos de contacto. A veces resulta complicado trazar la línea porque no ajusta bien con los mínimos o máximos relevantes. En estos casos conviene ser prudentes y no forzar el trazado. La regla general es que se necesitan 2 puntos para trazar la línea de tendencia y que un tercer punto permite confirmarla. Distancia entre puntos. La distancia entre los puntos de toque debe ser proporcionada. Por ejemplo, no deben existir 2 puntos de toque con la línea muy cercanos y un tercero muy alejado. La razón es que podríamos estar mezclando máximos, o mínimos, significativos que corresponden a espacios temporales diferentes. En general los 37 puntos de apoyo con la línea de tendencia deben estar proporcionalmente distribuidos. No estar situados demasiado cerca ni demasiado lejos, entre sí. Ángulo. Como regla general, cuanto mayor sea la pendiente o ángulo de una línea de tendencia, más vulnerable será el soporte o resistencia formado por la línea. El ángulo entre una línea de tendencia y el eje horizontal refleja la intensidad emocional de la masa dominante en el mercado. Una línea fuertemente ascendente muestra que la multitud dominante se mueve rápidamente. Una línea de tendencia relativamente plana, que lo hace lentamente. Una línea de tendencia de pendiente reducida tiene más posibilidades de durar, como la tortuga que corre contra la liebre. Canalización. Si tomamos la teoría de la línea de tendencia, un paso más allá y trazamos una línea paralela al mismo ángulo de la tendencia al alcista o la bajista, hemos creado un canal. 38. Para crear un canal hacia arriba, ascendente, simplemente trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una línea de tendencia alcista y, entonces, mueves la línea a la posición donde toca resistencia o pico más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia. Para crear un canal hacia abajo, descendente, trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una línea descendente y, entonces,
mueves la línea a la posición donde toca el soporte o valle más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia. 39. Cuando una tendencia respeta el intervalo delimitado por los dos canales se dice que la tendencia canaliza. Bien, actuando las dos líneas actúan como soporte y resistencia. Cuando los precios tocan la parte de abajo de la línea de tendencia puede ser utilizado como zona de compra. Cuando los precios tocan la parte de arriba de la línea de tendencia puede ser utilizado como una zona de venta. Signos de agotamiento de la tendencia. En un canal alcista, cuando la acción no toca su techo puede ser indicio de un futuro cambio de tendencia. 40. Lo mismo ocurre en un canal bajista, cuando la cotización no llega a tocar la base. 41. 5.5 Patrones de velas japonesas. Como comentamos en los tipos de gráficos, en el pasado, los japoneses crearon su propia versión de análisis técnicos para negociar arroz. Un occidental con el nombre de Steve Nissen descubrió esta técnica secreta sobre cómo leer las gráficas de un colega broker japonés. Desde entonces las velas japonesas vivieron felices para siempre. Steve investigó, estudió, vivió, respiró, comió velas, y comenzó a escribir acerca de ellas y lentamente creció en popularidad en los años 90. De este cuento en pocas palabras, sin Steve Nissen, los gráficos de velas podrían haber permanecido enterrado en un secreto. Veamos la siguiente imagen. Las velas se forman mediante la apertura, alto, bajo y cierre. Si el cierre es superior a la apertura, entonces, se muestra una vela vacía, por lo general, aparece como blanco. Si el cierre es inferior a la apertura, entonces, se muestra una vela rellenada, suelen ser mostradas como negro. La parte vacía o rellenada de la vela se llama cuerpo real, simplemente cuerpo. La línea delgada situada encima y debajo del cuerpo muestra el rango alto y bajo que tienen nombre de sombras. La parte de arriba de la sombra superior es el alto. La parte de abajo de la sombra inferior es el bajo. Cuerpos curiosos. Al igual que los seres humanos, las velas tienen cuerpos de diferentes tamaños. Y cuando se trata del forex trading, no hay nada de indecente ver los cuerpos de las velas. Los cuerpos largos indican compra o venta fuerte. Cuando más largo es el cuerpo, más intensa es la presión de compra o venta. 42. Los cuerpos cortos implican muy poca actividad de compra o venta. En la jerga de Forex, los toros significan compradores y los osos significan vendedores. La vela blanca larga muestra una fuerte presión de compra. Cuanto más larga sea la vela blanca, mayor es el cierre por encima de la apertura. Esto indica que los precios aumentaron considerablemente de la apertura al cierre, debido a la presión de los compradores. En otras palabras, los toros cornearon a los osos. La vela negra larga, rellenada, muestra una fuerte presión de venta. Cuanto más larga sea vela negra, mayor es el cierre por debajo de la apertura. Esto indica que los precios cayeron en picada desde la apertura, debido a la presión de los vendedores. En otras palabras, los osos cogieron al toro por las astas. Sombras extrañas. Las sombras superior e inferior de las velas proporcionan importantes pistas sobre la sesión de trading. Las sombras superiores significan sesión de trading altas. Las sombras inferiores significan sesión de trading bajas. Las velas con sombras largas indican que bastante del trading ocurrió más allá del precio de apertura y el cierre. Las velas con sombras cortas indican que la mayoría del trading se limitó cerca del precio de apertura y el cierre. Si una vela tiene una sombra superior larga y una sombra inferior corta, esto significa que los compradores están haciendo presión y el precio se eleva. Pero por una razón u otra, los vendedores vinieron y
contraatacaron presionado para hacer caer el precio, que al final de la sesión, el precio regresó cerca al precio de apertura. Si una vela tiene una sombra inferior larga y una sombra superior corta, esto significa que los vendedores hicieron presión para que los precios bajen, pero por una u otra razón, los compradores vinieron y detuvieron la presión a la baja, que al final de la sesión, el precio regresó cerca al precio de apertura. A continuación se detallan los significados de varios patrones de velas que pueden indicar un cambio en la tendencia. 43. Patrones clásicos alcistas que pueden indicar un cambio de tendencia alcista. Para que sean altamente confiables es importante que se haya desplegado antes una tendencia claramente bajista y que el patrón se produzca en una zona de soporte importante. 44. Patrones clásicos bajistas que pueden indicar un cambio de tendencia a bajista. Para que sean altamente confiables es importante que se haya desplegado antes una tendencia claramente alcista y que el patrón se produzca en una zona de resistencia importante. Fijaos que en los gráficos he puesto una nota respecto al nivel de confiabilidad moderada del patrón Arami. De hecho este patrón también se conoce en las estrategias de comportamiento del precio, Action Price, como Inside Bar. Muchos analistas consideran que este patrón aunque puede indicar un punto de 45. Inflexión en muchos casos suele ser una clara señal de continuación de tendencia. Por tanto, la mejor forma de utilizar este patrón es esperando a que éste se confirme en las siguientes velas. Los Ammero martillos alcistas y el patrón Shooting Star, suelen también conocerse como pin bar alcista o pin bar bajista y son los más fáciles de detectar. Tiene una confiabilidad muy alta en los gráficos de largo plazo. Un pin bar o Ammer es válido en una zona de soporte o resistencia si la mecha de la vela sobresale de la acción del precio, en caso contrario es una pin bar falsa. Pin bar válido. Pin bar falso. 46. Otros patrones importantes. Existen otros patrones no clásicos, que sin embargo he querido poner aparte, debido a su tremenda importancia. De hecho, junto al pin bar es el que más uso para detectar los cambios de tendencia en las zonas de soporte y resistencia. Es un patrón que indica presión alcista o bajista. Un patrón de vela debe tener presión. Presión. Podemos tener dos tipos de presión alcista o bajista. Tenemos presión alcista cuando los compradores toman el control del mercado después de un periodo de dominación de los vendedores, y presión bajista cuando los vendedores toman el control del mercado después de un periodo de dominación de los compradores. Traten de formarse una imagen de esta presión en su mente. ¿Cómo se vería esta imagen? La presión alcista se vería como un movimiento en V, mientras que la presión bajista se vería como un movimiento de V invertida. Vamos a ver algunas imágenes. La primera vela se mueve hacia abajo, dominio de vendedores, flecha roja, pero en algún punto, los compradores toman el control del mercado, se sienten cómodos operando en dichos niveles, empujando al mercado de nuevo hacia arriba, dominio de compradores, flecha azul. Al combinar las dos velas, tenemos como resultado un patrón con un movimiento en V, flecha verde. Compresión alcista. Esto quiere decir que solo los patrones conocidos, ver anexo, como el piercing, engulfing, martillo, estrellas, etc., ¿tienen presión alcista o bajista? No, de hecho, la mayoría de los patrones que tienen presión alcista o bajista son patrones no conocidos. 47. Este patrón no es conocido en la literatura de las velas, aún así, tiene presión alcista, aún podemos ver el movimiento del mercado en V con presión alcista. La próxima vez que vean un patrón de vela, traten de hacerse una imagen en la mente como un movimiento
en V o V invertida para que de esta manera vayan entrenando a su cerebro a verlos como comportamiento del precio, no solo como un patrón de vela. A continuación te doy un consejo que puede ayudarte mucho a decidir cuándo entrar o salir del mercado. La gran mayoría de los cambios importantes en el precio ocurren tras una vela que se ha movido más del 50% del rango de la vela anterior. Hay que mirar sobre todo que el cierre de la vela haya cubierto al menos el 50% de la vela anterior. Esto puede dar lugar a patrones de vela piercing, alcista, figura, o dark clover, bajista. Aquí está el gráfico. Para el caso alcista. 48. 5.6 patrones gráficos. Los inversionistas y operadores hacen transacciones por una gran variedad de razones, la mayoría de estas decisiones son tomadas emocionalmente como, cerrando una posición por miedo a perder más, añadiendo más posiciones con la esperanza de ganar más, etc. Todo esto resulta en un desbalance de la oferta y demanda y todo esto se refleja en movimientos del precio generando patrones gráficos repetitivos. Conseguir detectar estos patrones gráficos no es sencillo, pues depende de la visión y subjetividad de cada trader. Aquel trader que logre dominar estos patrones puede sacar un buen rendimiento del mercado a través de una estrategia muy simple. Existen multitud de patrones gráficos, pero a continuación explicaremos solamente los más utilizados y que con mi experiencia son más fáciles de detectar y tienen una mayor certeza de éxito. Existen dos tipos de patrones gráficos. Patrones reversal, señalan un posible cambio de tendencia o dirección de la tendencia actual. Doble techo, doble suelo, cabeza y hombros. Patrones de continuación, señalan la continuación de la tendencia actual, cuñas bajistas y alcistas, rectángulos, triángulos simétricos, ascendentes y descendentes. Veamos algunos de los patrones más importantes. Hombro cabeza hombro. Es el patrón más exitoso en la anticipación de un cambio en la tendencia. Su porcentaje de certeza es altísimo tanto en la anticipación del cambio como en la amplitud del movimiento en dirección contraria. 49. Aparece en mercados con una tendencia alcista, al formarse el hombro izquierdo el mercado sigue siendo alcista y por eso hay mucho volumen. Al finalizar provoca una corrección a la baja. La confirmación de este patrón culmina en un cambio de tendencia de alcista a bajista. No hay que olvidar la importancia del volumen en estas rupturas, pues el volumen de negocio nos da una idea de la fuerza del mercado en el momento de romper una línea de soporte. Idealmente el volumen en la subida del hombro izquierdo debe ser alto, bajar en la subida de la cabeza, algunos alcistas han dejado de serlo, y bajar más aún en la subida del hombro derecho, los inversores empiezan a tener serias dudas de que el mercado sea alcista. Estos patrones ideales de volumen no siempre se producen. Una vez que la línea de cuello o neckline ha sido rota puede producirse lo que se denomina pullback, y que no es más que la vuelta del precio al nivel de la neckline, ahora convertido en resistencia, antes de seguir cayendo. Este pullback puede servirnos como nueva oportunidad para abrir cortos si no se entró en la ruptura de la línea de cuello, o para deshacer posiciones en caso de que estemos invertidos. Por regla general, el objetivo de la caída del precio que podríamos esperar por debajo de la neckline correspondería a la proyección de la distancia que se encuentra entre el máximo que forma la cabeza y la línea de cuello. El mismo razonamiento pero en este caso para una tendencia bajista, da lugar a la figura simétricamente invertida denominada hombro-cabeza-hombro invertida. Una figura de cabeza y hombros indica que ha finalizado la tendencia alcista. Si los precios continúan subiendo, entonces están dando la señal del sabueso de los Baskerville. Se llama así a esta señal por la novela de Sir Arthur Conan Doyle en la cual Sherlock Holmes es llamado para resolver un asesinato en una finca campestre.
Holmes encuentra la pista fundamental cuando se da cuenta de que el perro de la familia no había ladrado cuando se estaba cometiendo el asesinato. Esto significaba que el perro conocía al criminal y que el asesinato era un asunto de familia. La señal venía dada por la falta de la acción esperada, por la falta de ladridos. Cuando el mercado rehúsa ladrar en respuesta a una señal perfectamente válida, está dando la señal del sabueso de los Baskerville. Pone de manifiesto que algo fundamental está cambiando por debajo de la superficie. Entonces ha llegado el momento de sincronizarse con la nueva y poderosa tendencia. Una figura de cabeza y hombros emite una poderosa señal de venta. Si el mercado rechaza colapsarse y, por el contrario, asciende rápidamente desde el hombro derecho, le está dando a usted la señal del sabueso de los Baskerville. Cuando los precios sobrepasan la altura de la cabeza, es el momento de cubrir cortos. Invertir el rumbo y comprar. Una figura abortada de cabeza y hombros en la cima, conduce muchas veces a un robusto rally. 50. Doble techo. Está formado por dos picos o techos consecutivos. Este tipo de patrones puede ser usado cuando el mercado está en tendencia señalizando posibles cambios de tendencia o cuando el mercado se encuentra en rango para señalizar un cambio en la dirección del precio. Después del primer pico o techo, que forma una resistencia, debe haber un retroceso de no más del 35% de la tendencia alcista o movimiento alcista, en el caso de mercados en rangos. Este retroceso forma un importante nivel de soporte. Luego el precio regresa hacia arriba para formar otro pico o techo en niveles similares al primero. Luego el precio vuelve a tener otro retroceso al nivel de soporte formado por el primer retroceso. Este nivel de soporte debe ser penetrado para que el patrón sea válido. Lo anterior se cumple igualmente para las tendencias bajista. En este caso, el patrón se denomina doble suelo. Triángulos. Un triángulo es un área de congestión cuyos límites superior e inferior convergen hacia la derecha. Puede servir como señal de inversión o, más a menudo, de continuación. Algunos técnicos llaman a los triángulos muelles espirales. El mercado se comprime y la energía de los traders se concentra, lista para saltar desde el triángulo como un muelle. Muchas tendencias, alcistas o bajistas, están interrumpidas por estos triángulos, del mismo modo que las frases están separadas por comas. Los triángulos en la mayoría de los casos actúan como señal de continuación de la tendencia previa. 51. Nos podemos encontrar con tres tipos de triángulos. Triángulos ascendentes. Triángulos descendentes. Triángulos simétricos. El triángulo ascendente se forma cuando hay un nivel de resistencia y el precio registra mínimos sucesivamente mayores, higher lows. Esto es señal de que los compradores están ganando terreno lentamente a los vendedores. Después del primer pico o techo, que forma una resistencia, debe haber un retroceso de no más del 35% de la tendencia alcista o movimiento alcista, en el caso de mercados en rangos. Este retroceso forma un importante nivel de soporte. Luego el precio regresa hacia arriba para formar otro pico o techo en niveles similares al primero. Luego el precio vuelve a tener otro retroceso al nivel de soporte formado por el primer retroceso. Este nivel de soporte debe ser penetrado para que el patrón sea válido. El triángulo descendente es básicamente lo contrario al triángulo ascendente. Se forma cuando existe un nivel de soporte que contiene al precio y el precio registra loweries, máximos sucesivamente menores. 52. La formación de un triángulo descendente es indicativo de que los vendedores van lentamente ganando terreno frente a los compradores. El triángulo descendente es básicamente lo contrario al triángulo ascendente. Se forma cuando existe un
Nivel de soporte que contiene al precio y el precio registra logaritmos, máximos sucesivamente menores. La formación de un triángulo descendente es indicativo de que los vendedores van lentamente ganando terreno frente a los compradores. El triángulo simétrico carece de un nivel horizontal de soporte o resistencia. En su lugar, tanto compradores como vendedores van creando logaritmos y Eiger-lows con sendas líneas de tendencia que convergen en un vértice central. A diferencia de los triángulos ascendentes y descendentes, los triángulos simétricos tienen un pronóstico neutral y hay que estar atentos ante el posible breakout hacia cualquier lado. Si la ruptura se produce hacia el lado superior tendremos una señal de compra y si la ruptura se produce hacia el lado inferior tendremos una señal de venta. 53. Las rupturas válidas ocurren en el transcurso de los dos primeros tercios de un triángulo. Es mejor no tratar las rupturas del último tercio. Si los precios se estancan a lo largo del triángulo hasta el vértice, es probable que sigan planos. Un triángulo es como una pelea entre dos boxeadores cansados que se inclinan el uno hacia el otro. Una ruptura temprana muestra que uno de los contendientes es más fuerte que el otro. Si los precios permanecen dentro del triángulo sin salirse en ningún momento, es señal de que ambos boxeadores están exhaustos y que no es probable que surja alguna tendencia. 54. 5.7 Indicadores técnicos. Los indicadores pueden ayudarle a reconocer las tendencias y sus puntos de inversión, pero nunca predicen lo que va a hacer el mercado. Sin embargo pueden darle una visión más profunda del equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Los indicadores son más objetivos que las configuraciones gráficas. El problema de los indicadores es que se contradicen entre ellos frecuentemente. Unos trabajan mejor en mercados con tendencia, otros en mercados laterales. Unos son buenos capturando puntos de inversión, mientras que otros resultan mejores para cabalgar las tendencias. La mayoría de principiantes buscan un único indicador, una bala de plata que acabe con la confusión propia del mercado. Otros amontonan muchos indicadores e intentan promediar sus señales. De cualquier modo, un principiante descuidado es como un adolescente con un coche deportivo, un accidente presto a ocurrir. Un trader serio ha de saber qué indicadores funcionan mejor en cada circunstancia. Antes de usar cualquier indicador debe usted comprender qué mide concretamente y cómo funciona. Solo entonces podrá confiar en sus señales. Los profesionales dividen los indicadores en dos grandes grupos. 1. Indicadores seguidores de tendencias. 2. Osciladores. Los indicadores de seguimiento de tendencias funcionan bien cuando los mercados se mueven, pero dan señales malas y peligrosas cuando los mercados están planos. Los osciladores capturan los puntos de inversión en los mercados planos, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados inician una tendencia. Los indicadores diversos proporcionan percepciones especiales sobre la psicología de masas. Los indicadores seguidores de tendencias incluyen las medias móviles, el MACD, Moving Average, convergence-divergence, el sistema direccional, ADX, y muchos otros. Estos indicadores son coincidentes o retardados, se invierten después de que lo haga la tendencia. Los osciladores ayudan a identificar los puntos de inversión. Incluyen el estocástico, el rate of change, el Relative Strength Index, %R de Williams y otros. Los osciladores son indicadores anticipatorios o coincidentes y a menudo se invierten antes de que lo hagan los precios. Medias móviles. Una media móvil, muestra el valor medio de los datos comprendidos en su ventana temporal. 1 milímetros de 5 días muestra el promedio de los datos de los últimos 5 días, una media móvil de 20 días muestra la media de los últimos 20 días, y así sucesivamente.
Cuando conecta las medias de cada día, crea una línea de media móvil. 55. La media móvil exponencial, EMA, es un indicador que da más importancia a las últimas cotizaciones con respecto a la media simple. Por ejemplo, en un EMA de 20 días, los últimos 10 días tendrán más efecto sobre la media que los primeros 10 días. El objetivo es utilizar los datos más recientes para visualizar de mejor manera la tendencia. MACD, Moving Average Convergence Divergence. Convergencia barra divergencia del promedio móvil. Este indicador consiste en el trazado de dos líneas. La línea MACD es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales y la línea de disparo es una media móvil exponencial de la diferencia. Si las líneas MACD se cruzan, entonces se toma como una señal de que es muy probable un cambio de tendencia. El indicador MACD consta de 1. La línea básica de MACD. Esta línea básica de MACD está creada por dos EMA, exponencial. Moving Average, de 12 y de 26 días. El EMA de 12 días se descuenta del EMA de 26 días y el resultado se dibuja en el gráfico, línea roja en la imagen 1. 2. La línea señaladora, en inglés trigger, es un EMA de 9 días que se calcula a partir de la línea básica de MACD. 56. El indicador MACD representa la correlación de fuerzas entre los toros y los osos, es decir sobre las fuerzas ascendentes, toros, y las descendentes, osos, del mercado. Cuando el trigger está por debajo de la línea básica de MACD significa que los toros son más fuertes, así que nos aconseja estar en las posiciones largas. En cambio cuando el trigger está por encima de la línea básica, nos aconseja por el contrario, que deberíamos estar en las posiciones cortas. La señal de compra se produce cuando el trigger se encuentra arriba y es cruzada por la línea básica de MACD. A partir de ese momento la línea MACD queda por encima del trigger. La señal para vender es exactamente la opuesta, cuando el trigger está abajo y cruza la línea básica de MACD para estar por encima de ella. 57. El MACD se puede modificar en cada programa bursátil. Si quieren utilizar diferentes periodos de EMA, basta con escribir los periodos en el programa. El periodo 12,26,9 es el más utilizado. Otro periodo que también se utiliza es el 5,34,7. Histograma del MACD. El histograma del MACD ofrece una visión, más profunda que la del MACD original, del equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Nos muestra no solo quién posee el control, los alcistas o los bajistas, sino que también nos dice si ese control está haciéndose más fuerte o más débil. Esta es una de las mejores herramientas accesibles a los técnicos del mercado. El histograma del MACD ofrece otra definición en la cual este mide la diferencia entre la línea de MACD y la línea de señal. Sin embargo en este apartado nos referimos al histograma del MACD, como la representación gráfica del indicador MACD en forma de barras de histograma, ver figura de abajo. 58. La pendiente del histograma del MACD se define por la relación entre dos barras vecinas. Si la última es más alta, como la altura de las letras la pendiente del MACD está orientada hacia arriba. Si la última barra es más baja, como la altura de las letras entonces la pendiente del histograma del MACD está orientada hacia abajo. La pendiente del histograma del MACD identifica el grupo dominante en el mercado. Un histograma creciente muestra que los compradores van haciéndose más fuertes. Un histograma decreciente muestra que son los vendedores los que están haciéndose más fuertes. Cuando la pendiente del histograma del MACD se mueve en el mismo sentido que los precios, la tendencia es segura. Cuando la pendiente del histograma se mueve en dirección opuesta a los precios, la salud de la tendencia está en cuestión. Lo mejor es operar en la dirección de la pendiente del histograma.
porque ella muestra si son los alcistas o los bajistas los que dominan el mercado. La pendiente del histograma del MACD es más importante que su posición por encima o por debajo de la línea central. Las mejores señales de venta se dan cuando el histograma está por encima de la línea central. Pero su pendiente se tuerce hacia abajo, mostrando que los alcistas se están fatigando. Las mejores señales de compra ocurren cuando el histograma está por debajo de la línea central pero su pendiente se tuerce hacia arriba, mostrando que son los bajistas quienes están fatigándose. Cuando el histograma del MACD alcanza un nuevo máximo durante un rally, la tendencia alcista es sana y puede usted esperar que el nuevo rally volverá a tantear o incluso sobrepasar su techo previo. Si el histograma cae hasta un nuevo mínimo en una tendencia bajista, muestra que los bajistas están fuertes y los precios volverán a tantear o exceder hacia abajo el último mínimo. 59. Estocástico. El estocástico es, por definición, un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 midiendo las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El estocástico se compone de dos líneas, llamadas %K y %D. La línea K es el estocástico en sí mismo y la línea %D es una media móvil de %K. Una vez más tenemos dos líneas obtenidas del mismo cálculo, una lenta, %D, y una rápida, %K, cuyo cruce se podrá usar como señales de compra y venta. El estocástico da señales de trading cuando su línea entra en una de las zonas de sobrecompra o sobreventa. Cuando el histograma del MACD sube mientras que el estocástico cae por debajo de 20. Identifica una zona de sobreventa, una oportunidad de compra. Cuando el histograma del MACD baja, mientras que el estocástico sube por encima de 80, identifica una zona de sobrecompra, una oportunidad para vender al descubierto. Volumen. El volumen representa la actividad de los traders e inversores. Cada unidad de volumen en el mercado refleja la acción de dos personas, un trader vende una acción y otro trader la compra, o bien un trader vende un contrato y otro lo compra. El volumen diario es el número de contratos o acciones intercambiados en un día. 60. Los traders suelen trazar el volumen como un histograma, barras verticales cuya altura refleja el volumen de cada día. Generalmente, los sitúan debajo de los precios. Los cambios en el volumen muestran cómo reaccionan los alcistas y bajistas a las fluctuaciones de precios. Esos cambios dan pistas sobre la probabilidad de ruptura o continuación de las tendencias. El volumen refleja la actividad de compradores y vendedores. Si compara usted el volumen entre dos mercados, puede ver cuál de ellos es más activo o líquido. Es probable que sufra menos retrasos de ejecución en los mercados con alta liquidez que en los mercados estrechos, de bajo volumen. Algunos traders descuidan el volumen. Creen que los precios ya reflejan toda la información conocida acerca del mercado. Dicen, se paga en función del precio y no del volumen. Los profesionales, sin embargo, saben que analizar el volumen puede ayudarles a comprender los mercados más profundamente y a operar mejor. Esta teoría dice que cuando una acción, o el índice del mercado, sube y el volumen de contratación es alto, existe un exceso de interés por comprar, por lo que el precio de la acción en cuestión seguirá subiendo. Cuando el precio desciende y el volumen de contratación es alto, existe un exceso de interés por vender, y el precio seguirá descendiendo. El mercado es fuerte en el primer caso y débil en el segundo. Sin embargo, cuando el precio baja y el volumen de contratación es reducido, el mercado es técnicamente fuerte, ya que el público espera a que el precio vuelva a subir para vender sus acciones. Por el contrario, cuando el precio sube y el volumen de negociación es muy bajo, el mercado es técnicamente débil, ya que el público no confía en el alza y no se decide a comprar.
Según esta teoría se debe comprar cuando el precio sube y el volumen de contratación es alto, y se debe vender cuando el precio desciende y el volumen de contratación sigue siendo elevado. También se debe de comprar cuando el precio baja y el volumen es reducido, y vender con precios al alza, pero con volumen reducido. 61. 5.8 La señal más poderosa del análisis técnico.